par trenzado. Pero vamos a, antes de adentrarnos un poco en la temática, vamos a ver qué es lo que ha sucedido. Esto es lo que nos interesa. Estábamos trabajando con una red cuya topología era en bus, coaxial. La lógica es broadcast, sabemos muy bien y que todos escuchan, todos ven, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué inconvenientes tenía este cable? ¿Y cuáles eran sus ventajas? Hagamos una breve remembranza de esto. ¿Alguien me puede decir qué inconvenientes tenía el cable coaxial? Alto costo de mantenimiento. Ya. ¿Y cuál era su ventaja? ¿Nadie recuerda qué ventaja tiene el cable coaxial? Les he dicho que todavía es tan bueno que se utiliza en algunos lados. Su aislamiento. ¿Aislamiento a qué? Interferencias, ruidos. Ok, electromagnético, ¿no? Porque van dos cables en paralelo. Entonces, la desventaja es, por un lado, costo de mantenimiento y otra, el half duplex. Como utiliza solo dos hilos para transmitir y para recibir, los dos hilos le sirven, pero no al mismo tiempo. Entonces, también como desventaja podemos tener que su transmisión es half duplex. Pero vayamos a su ventaja. ¿Cómo podemos mejorar o igualar, sin usar un cable coaxial, el aislamiento? Se ha migrado a una topología en estrella. La lógica sigue siendo broadcast. Entonces empezamos a utilizar otro tipo de cable, par trenzado. ¿Cómo hace el par trenzado? ¿Cómo iguala? No mejora, pero por lo menos iguala la gran ventaja que tenía el cable coaxial. ¿Alguna idea? Bueno, ingeniero, si no me equivoco, el par trenzado, bueno, también tiene esta ventaja en la cantidad de vueltas que tiene cada par trenzado, lo cual elimina, digamos, estas interferencias. Ok, por un lado entonces podemos ver algo interesante. Al trenzar los cables, o sea, cada uno de los pares que vamos a usar, al trenzar, estamos eliminando la posibilidad de que vayan en forma paralela. Si no van en forma paralela, estamos eliminando el ruido electromagnético, ¿no? Un poco de lógica. Dos cables paralelos, ruido electromagnético. Dos cables que no están en paralelo y que están trenzados unos con otros, solamente tienen ciertas secciones en paralelismo, está reduciendo un poco ese ruido electromagnético. Pero aparte de ponerlos trenzados, lo que se ha hecho también, vamos a ver más aquí, es que se mandan corrientes complementarias. Por ejemplo, este es el par, vamos a suponer azul, no importa, el naranja vamos a tomar en cuenta. Utilizamos este par para transmitir, tal como coaxial utilizaba un par para transmitir o recibir, aquí vamos a utilizar un par para transmitir y otro par para recibir. ¿Estamos haciendo half duplex? ¿Qué opinan? No, Coaxial utilizaba solo un par y tenía que transmitir o recibir en tiempos diferentes. Si aquí utilizamos un par para transmitir y un par para recibir, ¿qué estamos haciendo? Azul. Full duplex. Pero, entonces, estamos mejorando lo que con coaxial se podía hacer. Utilizamos 4 hilos, 2 pares, y estamos duplicando lo que podía ser coaxial. Tenemos un full duplex. Pero hemos dicho que trenzando los hilos, lo que tenemos es una eliminación un poco del paralelismo y el ruido electromagnético. Pero no solamente eso. ¿Me están escuchando? Hay un ruido. se le escucha, Inge. Ok. Entonces, no solamente eso, no solamente es trenzar los hilos, sino que, suponiendo estos
estos pares naranjas, ¿está bien? El naranja y este es el blanco naranja, ese es el par naranja. Aquí en este extremo tenemos transmisión y en el otro extremo vamos a tener recepción. Pero lo que hacemos es, en cada uno de los pares, la corriente es positiva en un hilo y negativa en la otra. ¿Qué pasa cuando hay dos corrientes diferentes? ¿Qué sucede? Física, ¿qué sucede? Corrientes contrarias, ¿qué sucede? Se anulan. Entonces no estamos solamente entorcelando los hilos y logrando que no estén en forma paralela, sino que introducimos corrientes contrarias. Estamos evitando que se genere ese ruido electromagnético. Esa ha sido la idea que ha permitido que podamos tener una migración de una red en bus a una red en estrella, utilizando otro tipo de cable mucho más delgado, si quieren, que el coaxial, pero con la posibilidad de manejar un full duplex. ¿Está claro eso? Y la desventaja mayor, una de las desventajas mayores, era el costo de mantenimiento. ¿Qué sucede en una red en estrella? Dependemos de un elemento central, pero cada uno de estos nodos, si se pierde, ¿afecta a la red? Si uno de estos falla, ¿afecta a la red? No. No. Entonces ya tenemos ganado el problema de la mayor desventaja de bus. Porque en este caso, si se afectaba a cualquier lado de las máquinas, estaba cortando el circuito continuo, el serie, la serialización de los equipos. Entonces basta que un equipo esté mal o una conexión esté mal, se cortaba la serialización. Aquí, si un equipo está mal, no se corta. Obviamente el elemento central también es crítico, pero ya es un elemento que se puede controlar. En este caso es difícil saber dónde se ha producido la falla. Entonces, mejor estrella que bus. ¿Se entiende? Sí, ¿Se que se entiende? entiende. Ok. Entonces, half duplex por un full duplex. Ruido electromagnético, ingeniosamente tratado, trenzando los cables y colocando corrientes contrarias. Y el costo de mantenimiento se reduce porque ya se puede identificar plenamente, hasta con luces LED que están en los dispositivos, si algo está fallando. Tenemos una luz LED en la tarjeta de red, tenemos una luz LED en el puerto del hub, que nos identifica la conectividad, la velocidad, etcétera, etcétera. Entonces ya tenemos una forma de identificar. Estamos bien hasta ahí. Entonces ya tenemos una topología en estrella. Sigue siendo broadcast, porque si este equipo quiere mandar a este otro, va a llegar al hub y el hub, como es un concentrador, lo va a despachar por todos los puertos posibles, menos por el de origen. ¿Está bien? Sí, seguimos teniendo multiacceso, broadcast. Vayamos a continuación a lo que decía nuestro texto. Entonces, se configuran un par de hilos de cobre por medio de una trenza o torsionados entre sí. Ahora, vamos a ver que existe una serie de categorías de cables y se los denomina CAT, de categoría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Actualmente se está usando el 7. Estamos con el 7. Ese es el mejor cablecito que está en el mercado, si quiere. Aún, sin embargo, el 5E es el más difundido en el país por ser más económico y que todavía, dado los dispositivos que se manejan en las empresas o en los laboratorios o en las casas, el 5E todavía funciona, todavía sirve. El 1 y el 2 en la práctica no se han usado para redes, porque era más de telefonía. No se ha inventado el cable para las redes. Lo que sí se ha hecho es adecuarlo. Aquí tenemos telefonía, y normalmente los hilos telefónicos van en pares, en paralelo, no van en pares trenzados. La categoría 3 se ha empezado a utilizar con 10 megabits aproximadamente
y la norma era un 10 base T. Entonces, que define 10 megabits de velocidad, banda base y twisted pair. Y se ha llegado a utilizar hasta 100 base T4. Entonces, estos números que se colocan, o letras que se colocan después de la T, implica la tecnología que estamos usando con ese cable. La categoría 4 va de 16 megabits por segundo, un ancho de banda de 20 MHz, y se han utilizado en redes IBM. Se han utilizado, ya no se usan. ¿Está bien? Categoría 5 es la que recién definiría lo que vamos a utilizar en redes con topología estrella y para PCs. La 5 transmite 100 megabits por segundo. Y la norma nos dice 10 base T o 100 base TX para 100 megabits. 10 megabits la primera, 100 megabits la segunda. Este cable soportamos. La 5E es una mejora, llega a 1 gigabit por segundo, entonces soporta 100 base T o 1000 base T. Y ahí tenemos estos dos tipos de cable, con la 5 y la 5E. Ya les había dicho que esto es lo que más se utiliza o más se vende en Bolivia. Tenemos por encima la categoría 6. Si se fijan, la categoría 5 con la categoría 6 tienen la misma velocidad, pero diferente ancho de banda. ¿Qué implica? El grosor del cable, algo está cambiando. Y ambos soportan 1000 base T. ¿Qué diferencia habrá entre 5E y 6 entonces? Si ambos soportan 1000 base T, 1 giga. Avanzamos y tenemos la 6E, que soporta 10 gigas, tenemos 10G base T. O la 7, que soporta... Este es el que nos interesa. 1000 base T. No, es 10G base T. Algo está mal aquí. Es 10G base T. ¿No? 10G base T. Entonces la 6E se compara con la 7. La 5E se compara con la 6. La 7A se va a comparar con la 8. Esa es la lógica. ¿Por qué funciona de esa manera? La 8 está manejándose a 40 gigas. Pero este no soporta los 100 metros que han soportado estos anteriores. Soporta hasta 30 metros. Igual se han estado trabajando en otras categorías, la 8.1, 8.2, que no están identificadas aquí, pero son hasta 30 metros. Entonces, ¿para qué sirven? Se puede llevar hasta 25 gigabits o hasta 40 gigabits en distancias cortas. Sirve principalmente para sitios donde están los servidores, los sites donde se manejan de servidor a servidor una conexión o todo lo que está conectado dentro de ese sitio que maneja una granja de servidores. Entonces, manejamos una alta velocidad, a 40 gigas si quieren, con cable par trenzado. Y no se utiliza fibra. ¿Está bien? Tenemos la categoría 9 y la categoría 10 que todavía están en investigación. No están consolidadas. La 8 ya está consolidada, aunque todavía está con dificultades en la cuestión de la estandarización. Ahora, hablemos un poco de por qué 7A, 7, 6, 6E o 5, 5E. ¿Alguien sabe a qué se refiere eso? ¿Por qué no manejamos como antes había 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Sin problema. ¿Por qué se tiene que crear un 5E o un 6A o un 7A? ¿Alguna idea? Las características que tienen ese cable, a diferencia del anterior. Pero ¿por qué 5E diferencia de 5 y que se iguale con el 6? Ya está funcionando. Cuestión de fabricantes. Exactamente, es problema de fabricantes. Principalmente, vamos a suponer, vamos a entender esta lógica. El fabricante de la categoría 5, que son muchas empresas, estaba trabajando con una norma, con un ancho de banda, 100 MHz, por ejemplo, y estaba utilizando hasta 100 base T, 100 megabits por segundo. Resulta que se entera de que están trabajando en una categoría siguiente, categoría 6, que iba a manejar 1 gigabit por segundo. Entonces, él mejora su cable, puede ser con el diámetro un poco de los hilos o con mayor cantidad de trenzas. Entonces, saca una nueva categoría llamada 5E, mucho más económica que la 6 y que transmite la misma velocidad, obviamente con menos ancho de banda.
Entonces, ha hecho una adaptación a la 5 para mejorarla. Pero en el mercado repercute, porque una 5E es mucho más barata que la 6. Y ambas transmiten la misma velocidad. Los de la 6 se ven afectados, obviamente. Ellos han sacado 1 gigabit por segundo y empiezan a tener problemas cuando se está generando la categoría 7 que va a manejar 10 gigabits por segundo. Entonces, ¿qué hacen ellos? Sacan una mejora de su cable, la 6E. Claro que ellos mejoran hasta el ancho de banda para generar 10 gigabits por segundo, que es similar a la categoría 7. Y la 7 está haciendo lo mismo, ¿no? Se está generando una 7A que va a equivaler a la 8, etcétera, etcétera. Entonces, es cuestión de mercados. Lamentablemente, ha ocurrido, no debería haber hecho, debería manejarse estándares donde cada una de las categorías nos defina exactamente lo que tenemos. Entonces, aquí es cuestión de mercado, comercio, economía. Es preferible comprar una 6E que comprar una 7, es más barata. Es preferible comprar una 5E que una 6, es más barata. Y ambas nos dan la misma velocidad. Entonces, de la 8 tenemos 25 gigas a 40 gigas, pero estamos hablando de 30 metros. Hasta la 7A, 100 metros. Entonces, vamos a quedarnos con la 7A. Eso es lo que tenemos como lógica de conexión. Aquí justamente nos dice que 7 es la última, no en el sentido de lo que está saliendo al mercado, sino en la cuestión de lo que estamos revisando. Estos tipos de cable, que son par trenzados, utilizan conectores diferentes. Aquí vamos a ver... No, vamos a utilizar otra presentación para esto. Entonces, tenemos el tipo de cable. Este es el par trenzado. El par trenzado tiene ciertas características. 4 pares, son 8 hilos, y cada uno de los pares tiene diferentes colores. No son colores al azar, se han elegido como estándar. Entonces, ningún cable par trenzado va a tener otro color que no sean estos 4. Hay un naranja, hay un verde, hay un azul y hay un café. Siempre va a haber eso. Los que se usan hasta la categoría 5E son el naranja y el verde. El azul y el café están ahí porque tienen que estar. A partir de la categoría 6 ya se utilizan los 4 pares. ¿Está bien? Cada uno de los hilos va trenzado con su propio par. Si los destrenzamos, es fácil identificar en el otro extremo qué par corresponde a cuál hilo. Porque el blanco tiene franjas naranjas, el blanco aquí tiene franjas verdes, este blanco franjas azules y aquí franjas cafés. Se nota. No hay que pelar el hilo, o sea, no se necesita pelar los hilos. Como está mostrando aquí, simplemente nos está tratando de entender de que existe un alma o su conector es de cobre. Eso nos está mostrando, no está mostrando otra cosa. Aquí hay una especie de fibra, un algodón, a veces se utiliza una aramida, que al jalar nos permite ir abriendo este PVC, que es la cobertura de los cables, e ir pelando todo el cable y que tengamos acceso a los pares. No es recomendable utilizar tijeras, cúter o algún alicate en este extremo porque se pueden dañar los hilos. Para eso está justamente esta fibra. ¿Bien? Para poder utilizar estos tipos de cables se necesitan conectores. Veamos los conectores. El típico es el RJ45. Es el típico hasta la 6 prácticamente aún. Algunos 7 soportan el RJ45. Sin embargo, como van cambiando de categoría, lo que va cambiando por el ancho de banda es un poco el grosor del hilo. Pero no es tan significativo. Sin embargo, para los conectores ya se hace difícil que entre el hilo junto con su cobertura al hueco que tiene el conector. Entonces es un poco dificultoso para algunos conectores RJ45. Y se han creado otro tipo de conectores como los RJ49 que permitan jugar con esto. Les voy a mostrar sobre los conectores. Es este. Aquí tenemos los conectores. Vamos a ver. Aquí están. Este es un RJ45 visto de frente. Fíjense la conexión de los 8 hilos está uno junto a la otra. Hasta la categoría 5E y aún hasta la 6 esto se puede hacer. Aún la 7 forzando un poco se puede hacer. Sin embargo, se han creado otros conectores que permitan manejar uno por encima del otro para que no se perjudiquen entre los hilos. Y se puede introducir los hilos al conector de tal forma que puedan ingresar sin problema. Hasta la categoría 7 se manejan
este tipo de conectores con mayor facilidad que estos otros. Entonces, ahí podemos ver una pequeña diferencia. Pueden continuar siendo RJ45 o cambiarse a RJ49. El conector en el receptor, en la roseta, en la máquina o en la pared, va a ser la misma. Vamos a manejar lo mismo. Estamos manejando solamente esta idea de manejar hilos más gruesos. ¿Qué más podemos ver aquí? El conector. Estos conectores metálicos a veces tienen, o sea, si son de buena calidad, tienen una pequeña fracción de oro para hacer una mejor conductividad. Los que se ensartan significa que no tienen nada de oro y son de pésima calidad, como los chinos que nos llegan y que cuestan un boliviano cada conector. Esos no tienen oro. Aquí tenemos la 5E. Fíjense que existen diferentes tipos de cable. Aquí estamos hablando de un FTP. Vamos a hablar más tarde sobre eso. Aquí tenemos el UTP de categoría 6. Hay pequeñas diferencias, principalmente en el hecho de la ida y vuelta, fíjense. Mientras que este otro de 5 todo es en línea. Todo está en línea. A partir de las 6 ya se debería usar este conector. Aquí tenemos 6 y 7, ya tienen partes metálicas. Y la 7, tengo un patch cord de la 7, ya tiene hasta un circuito integrado que está mejorando la parte de eliminación de ruido. Tiene una especie de filtro que se coloca en el conector. Entonces, se ha empezado a sofisticar un poco eso por el hecho de que cuánto más de trenza se puede colocar. O sea, cuánto más podríamos trenzar un hilo para generar mayor ancho de banda. Porque eso es lo que se hace en las categorías. Menos trenza, menos ancho de banda, menos velocidad. Más trenza, o sea, más vueltas por metro, significa mayor ancho de banda, mayor velocidad. Aparte de eso, se van creando apantallados. Significa que cuando hablamos de UTP, UTP significa Unshielded Twisted Pair. ¿Cómo se traduce? ¿Cuál sería la traducción de Unshielded Twisted Pair? ¿Alguna idea? Trenzado sin blindado o algo así. Sin apantallado, o sea, sin blindaje. Esa es la traducción correcta. ¿Está bien? Sin blindaje. Entonces, veamos aquí que existen 3 tipos de pares trenzados. El que más conocemos es el UTP, Unshielded Twisted Pair. ¿Está bien? Que normalmente los tipos de hilos, aquí empieza a haber un montón de ruido, es 22 o 24 AWG. Ese es el estándar del hilo. Empieza con 10 megabits por segundo y ha ido subiendo. ¿Cómo sube? En cuestión de vueltas, principalmente. En cuestión de vueltas y el grosor del conector. Ya les he explicado que se han empezado a adaptar los conectores para que esos hilos más gruesos puedan entrar. Tenemos este es el UTP común, los 4 hilos, los 4 pares, perdón, con hilo de color, el PVC, etcétera, etcétera. Tenemos el STP, que normalmente es el 22 AWG, y este soporta 150 ohmios. Este soporta 100, si no me equivoco. Aquí está, sí, 100 ohmios. Este tiene de 100 megabits para arriba. ¿Cuál es la idea de utilizar un STP? Aquí tenemos un STP. Fíjense que la diferencia del STP está que cada uno de los conductores de cobre va a estar aislado con una especie de malla, como la que se utiliza en coaxial. Y la última, la Foiled Twisted Pair, la FTP, que cada par de hilos viene, primero, todo viene cubierto con una lámina de papel metálico, inferior a esta, si quieren. Esta es una malla metálica. Y cada uno de los pares también puede venir cubierto con una propia malla. ¿Cuál es la diferencia de utilizar FTP, STP o UTP? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? ¿Para qué se utilizan estos tipos de cables? Aquí tenemos una imagen que nos muestra UTP, FTP, STP y SFTP. Fíjense lo que les decía, cada par está cubierto por una malla. Este es el más simple. ¿Cuál es el propósito de estos tipos de cables? Todos son par trenzado. Todos tienen la misma cantidad de vueltas, si estamos hablando de una categoría. La categoría no tiene nada que ver con el tipo de par trenzado. ¿Cuál es el propósito? Ese blindado ayuda al ruido, a que no haya mucho ruido. Ok, está mejorando el ruido, pero seguimos en la misma categoría. Todos pueden ser categoría 5.
Todos pueden ser categoría 6. Para exteriores. Exactamente. El UTP se utiliza para interiores, siempre. Y el FTP o STP, dependiendo cuán amenazador sea el exterior, si hay demasiada humedad, si existe muchas lluvias o un sol abrasador que va a quemar cables, etcétera, se utiliza para exteriores. Esa es la diferencia. No tiene nada que ver con más velocidad, no tiene nada que ver con mayor distancia, nada. Todos alcanzan 100 metros, pero la diferencia está en el hecho de poder manejar exteriores o interiores. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, Inge. Ok. Entonces, tenemos los 3 tipos de cable. Tenemos la topología. En esta topología utilizamos conectores RJ45 o RJ49, ya los hemos visto. Depende del tipo de categoría que estemos usando. ¿Cuántas vueltas por metro tendrá? Saben que eso es bien difícil de encontrar en Internet. Yo les daba una práctica respecto a esto en la materia. Y les decía, ¿cuál es la diferencia entre categoría 5E con 6 o la 6 con la 7, por ejemplo? Y si buscan en Internet van a encontrar un montón de justificaciones, tal vez el diámetro del cable, pero muy poco sobre el número de vueltas. ¿Cuántas vueltas, cuántas vueltas por una cantidad de distancia tiene cada cable? Y esa es la principal razón. Tendríamos que entrar a la especificación técnica de los que fabrican los cables para poder saber un poco eso. O sea, siempre que he dado la práctica, las respuestas han sido muy vagas. No me han dado una información real. Muy pocos me han dicho que había una cantidad de vueltas por cada pulgada o por cada metro, etcétera, etcétera. Es una de las razones. Tenemos los conectores en ambos lados. Y la comunicación que estamos manejando en este esquema, con 10 megabits por segundo, es broadcast. Cuando empieza a mejorar la velocidad, no solamente empieza a mejorar en el sentido de que vamos a manejar 10 gigabits por segundo en este esquema, y cuando este quiera mandar a este, todos van a recibir. ¿De qué me sirve tener una categoría tan alta con un ancho de banda y una velocidad si vamos a generar más colisiones? Vamos a estar todos utilizando lo mismo. Entonces, estas redes, que se llamaban Ethernet, empiezan a cambiar algo que se llama Fast Ethernet, y luego Giga Ethernet, y luego 10G Ethernet, 40G Ethernet, 25G Ethernet, 100G Ethernet, 300G Ethernet con fibra óptica. Pero no solamente es cuestión de cambiar la norma, sino que va cambiando el dispositivo central. Cuando empieza a manejarse a 100 megabits por segundo, los hubs ya empiezan a tener dificultades, generan demasiadas colisiones y se pierde mucha información. Entonces, lo que se ve por conveniente es reemplazar el dispositivo central. ¿Por qué dispositivo se ha reemplazado el hub? Switch. Por un switch. Y un switch no es un concentrador, un switch es un conmutador. Bueno, está toda mi máquina compartida. Voy a dibujar cosas aquí encima para que veamos. Aquí tenemos esto y voy a dibujar. Entonces, si esta máquina quiere comunicarse con esta otra, con esta, la A, quiere comunicarse con la B, lo que va a hacer es que internamente lo que tiene un hub no es otra cosa que esto. Algo que está uniendo todos los hilos. Entonces, ¿qué significa? Estoy utilizando broadcast. Si esta máquina envía, le va a llegar al B, ¿ok? Pero también va a mandar a la impresora, va a mandar a esta otra máquina, va a mandar a esta otra, va a mandar a esta otra, y como no les corresponde, estas tienen que empezar a descartar. Pero estamos ocupando el canal. Broadcast. Cuando tenemos un hub de por medio y queremos hacer el mismo envío, tenemos un hub, esto es un switch.
se va a conmutar la comunicación hacia este lado. Entonces, internamente, ¿cómo funcionará un switch? En la práctica, un switch es una especie de circuitería interna. En el siguiente tema vamos a aprender hasta cómo se manejan las direcciones. ¿Está bien? De tal manera que cuando este equipo quiere conectarse, este va a buscar un camino posible para llegar a su destino. ¿Está bien? Este es un camino posible. Pero puede haber otros caminos. Por ejemplo, si este equipo quiere imprimir en red, este equipo buscará un camino diferente que no afecte al anterior. Si otro equipo quiere comunicarse con otro, vamos a ver si se puede distinguir esto. A ver si se va a distinguir. Va a buscar otro camino. Ninguno se va a interferir y todos al mismo tiempo van a poder utilizar la información. Este está comunicándose con este. Este otro quería imprimir. Verde, azul. Azul. Entonces, este se está comunicando con este. Al mismo tiempo. Hemos ganado, con la incorporación del switch, en utilizar o poder empezar a investigar mayores velocidades y anchos de bandas de cables, porque ya el equipo central ya no tiene que preocuparse de hacer concentrado, sino tiene que conmutar. Entonces, esto ha permitido que se siga avanzando y evolucionando en las categorías. Los switches actuales siguen haciendo el mismo trabajo que lo hacían desde que han nacido, a diferencia del hub. Han cambiado una serie de tecnologías del switch que le permiten ser más eficientes que otros, pero el trabajo es el mismo. Están conmutando caminos, están creando circuitos. Entonces aquí se ha empezado a manejar categoría 5, 5E, 6E, 7, 7A, 8 y lo que venga. La idea es que ahora podemos manejar un dispositivo que no ocasione colisiones, que no genere broadcast. En la práctica estamos haciendo unicast. Directamente, unicast. ¿Dudas sobre esto? ¿No hay dudas? Ok, entonces avancemos. Vamos a empezar a revisar nuestro siguiente tipo de cable. Nuestro siguiente tipo de cable es la fibra óptica. A diferencia del UTP, bueno, antes de olvidarme de UTP, vuelvo a recalcar lo importante. Coaxial manejaba 2 hilos y hacía half duplex. Par trenzado utiliza 4 hilos, utiliza full duplex. Pero les había dicho que categorías por encima de las 6 utilizan los 8 hilos. ¿Qué tenemos entonces? Full duplex. Exactamente. Podemos manejar full duplex. Entonces, ya nos ha permitido eso mejorar el ancho de banda. Es algo parecido, cuando veamos en la parte inalámbrica, tal vez nos recuerde hacer la analogía. Cuando manejamos en nuestro access point una antena, estamos utilizando half duplex. Cuando nuestro access point tiene 2 antenas, está utilizando full duplex. ¿Qué pasa si tiene 4 antenas? Entonces, cuando avancemos el tema vamos a entender, pero esa es la analogía. Con una antena está utilizando el aire con un canal de frecuencia. Con 2 antenas está utilizando el aire con 2 canales de frecuencia. Y si utiliza uno para transmitir, utiliza el otro para recibir. Lo que permite generar un full duplex. Entonces aquí estamos haciendo eso mismo. Está utilizando un hilo para transmitir, un par para transmitir, otro par para recibir. Utilizamos 2 pares, tenemos full duplex. Pero si utilizamos los 4 pares, los 8 hilos, tenemos un full duplex, porque podemos transmitir 2 veces al mismo tiempo y recibir 2 al mismo tiempo. ¿Está bien? Ok. La fibra óptica, si vamos en ese camino, debería utilizar más hilos, ¿verdad? Coaxial utilizaba 2 hilos, UTP utiliza 4 hilos para hacer el trabajo. Vamos a llevarlo solamente con 4 hilos para hacer el trabajo. La fibra óptica, ¿cuántos hilos debería utilizar? ¿Alguna idea?
2 hilos. Ya, pero la lógica no nos dice eso, ¿verdad? La lógica nos dice que debería crecer. ¿Hay fibras ópticas? Sí. Físicamente la fibra debería usar 2 hilos. Uno es transmisión y el otro es recepción. Un hilo. Pero actualmente muchos proveedores de servicios están utilizando una tecnología adaptada de fibra óptica y utilizan solo un hilo para llegar hasta sus casas. Ni siquiera precisan 2 hilos. Eso es cuestión económica, es una forma de ahorrar. Pero me estaba olvidando algo antes de entrar a fibra óptica. Y es justamente lo que está aquí. Pero antes de entrar aquí, vamos a ver. TIA 568A y 568B. ¿Alguien me puede decir a qué me refiero con estas? ¿A qué se refiere el 568A o B? El orden de los cables, Inge, la El configuración orden que... de los cables. Este es un estándar de la TIA. Hay dos estándares, la 68A y la 68B. Y funciona para todo lo que son par trenzados. Les había dicho que los colores son 4, no cambian. Entonces, este estándar nos define quién va primero y quién va después. Pero después o primero que quién. Cuando se utiliza un conector RJ45 y cables UTP, se utilizan 4 hilos. Pero no son 4 hilos seguidos. Se utiliza el 1, 2, que es el primer par. Se utiliza el 3 con el 6, que es el segundo par. No me pregunten por qué no son continuos, por qué están saltados. El estándar lo han puesto de esa manera. O sea, ¿por qué no el 4 y paraban de contar? Le han puesto el 1 con el 2 y el 3 con el 6. Ese es el estándar. Entonces, el A implica que el primer par es verde y el segundo par es naranja. El B, el primer par es naranja y el segundo es verde. Ese es el cambio. O empezamos con verde o empezamos con naranja, en cuyo caso es A o es B. Entonces, siempre se tiene que empezar con blanco-verde, en el caso de A, y luego verde, blanco-naranja y naranja. En el caso de B, blanco-naranja, naranja, blanco-verde, verde. Ese es el orden. Pero, ¿qué pasa con el orden de los demás hilos? Extrañamente, hay un cambio. El 4 y el 5 es no blanco-azul-azul, sino azul-blanco-azul. En ambos esquemas. Y el 7 y el 8 es blanco, café y café. Entonces, un conector siempre tiene que acabar con café. Y puede empezar con blanco verde o blanco naranja. El 4 y el 5 siempre tiene que ser azul y blanco azul, en ese orden. Ahora, ¿por qué se utiliza el naranja y el verde? ¿Por qué utilizamos estos? Bueno, el estándar no nos dice, pero ¿por qué el estándar obliga a que se utilice de esa forma? Primero, el verde y el naranja contienen más vueltas que el café y el azul. En cualquier cable, no importa la categoría. Le están dando más relevancia, más importancia a estos dos por el estándar. Entonces, si el otro tiene 5 vueltas en 10 centímetros, el otro va a tener 7. Normalmente hay más vueltas, o sea, no todos tienen la misma cantidad de vueltas. Por cada par hay más o menos cantidad de vueltas. Pero los que tienen más son el verde y el naranja. Es así que se tienen que usar. ¿Por qué se los tiene que usar por pares? Si ustedes recuerdan, se colocan corrientes diferentes a cada par. Entonces, si yo coloco blanco-verde al 1 y coloco blanco-naranja al 2, y en el otro lado hago lo mismo, va a funcionar mi cable. Va a funcionar, porque estoy haciendo 1 a 1, estoy haciendo en forma continua, en forma lineal. A este lado tengo un conector y a este otro lado tengo un conector. Y no importa qué hilo ponga. Lo importante es que a ambos extremos esté lo mismo. Esa es una lógica de cualquier persona que va a instalar. En ambos extremos tiene que estar lo mismo. A este cable se llama pass-through o directo. Pero si yo pongo blanco-verde aquí y blanco-naranja como 2, va a funcionar, les decía. El problema es que a este se le va a estar inyectando una corriente, por ejemplo, negativa. Y a esta otra negativa. Entonces, el adaptador de Z va a entender 2 negativas. O va a recibir 2 positivas. No va a poder anular corrientes. Entonces es importante seguir estándares. Cada uno de los pares tiene que seguir el estándar respectivo, lo que he marcado aquí arriba.
¿Está claro eso? Sí, Inge. Se acostumbra, cuestión de costumbre, utilizar más el 568B. Nadie ha dicho que ese es el estándar por defecto, pero se acostumbra más a utilizar el 568B. Así que cuando vayan a ver cables en algún lado de instalación y tienen que separar, la mayoría de los casos van a encontrar B. Si encuentran A, bueno, ya saben por dónde tienen que ir. El que ha instalado eso ha utilizado esta norma y ustedes tienen que respetar la norma o tienen que cambiar todo el cableado, lo que no vale la pena. ¿Está bien? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nos falta algo aquí. Sí. El cruzado faltaría. Exactamente, eso es lo que nos falta. Gracias. Si es que utilizamos aquí, si estamos viendo estas gráficas, estos son los directos. El mismo en un extremo, el mismo en otro. Y eso funciona para ciertos dispositivos. Una máquina hacia un switch necesita un cable directo. Cualquier dispositivo hacia un switch, hacia un hub, utiliza cable directo. Pero ¿qué pasa cuando conectamos dos computadoras solamente y no utilizamos un elemento intermediario? Entonces ahí vamos a utilizar un cable cruzado. Implica un cable cruzado. Tenemos la imagen. Transmisión se tiene que cruzar con recepción. Este está empezando en naranja. ¿Qué norma tiene? El B. El B. Este está empezando en verde. ¿Qué norma tiene? No. El A. Entonces, para fabricar un cable cruzado y no complicarse con el circuito, lo más fácil es un extremo con A y el otro extremo con B. Y ya tienen cable cruzado. ¿Qué implica por dentro del circuito? Que el pin 1 se está cruzando con el 3 del otro lado. El pin 2 se está cruzando con el 6 del otro lado. Lo mismo aquí. El pin 3 se está cruzando con el 1 y el 6 se está cruzando con el 2. Estamos haciendo que en este lado transmita y a este lado reciba. A este lado transmita y a este lado reciba. Por lo tanto, no necesitamos un elemento intermediario. Podemos utilizar transmisiones de excepción en full duplex entre dos máquinas. Entonces, es típico de gente que instala redes o va a detectar problemas en red que tenga un cable cruzado siempre, como en su kit de herramientas. Porque es una forma de copiar cosas, de probar cosas. Sin embargo, actualmente las tarjetas de red, tanto en los dispositivos como los switches, los routers y las tarjetas de red de las portátiles o de las PCs, tienen algo que se llama AutoSense o AutoConfiguration. Y casi siempre vienen por defecto instaladas en eso. ¿Qué implica? Si la máquina se está conectando a un switch y yo le pongo un cable cruzado, la máquina va a volver a cruzar el cable de tal forma que lo va a volver directo, porque sabe que necesita directo. Si yo coloco un cable directo entre dos máquinas, una de ellas lo va a cruzar para que directamente utilicen cable cruzado y no necesitemos un elemento intermedio. Entonces, las tarjetas con esta configuración automática están evitando que nos equivoquemos en los cables y podamos colocar cualquier cable y va a funcionar. Ahora, obviamente, alguien que es técnico no puede hacer eso. Tiene que respetar los estándares y las normas. Donde precise utilizar un cable cruzado lo va a hacer y donde precise utilizar un cable directo lo va a hacer. ¿Nos va a sacar de apuros el que sea AutoSense? Sí, pero no es la forma correcta de hacer. ¿Dónde se usa un cable cruzado y dónde se usa un cable directo? Primero vayamos al directo. Entre entre router y un switch podemos utilizar un cable directo. Es como padre e hijo. Entre un router y un hub, lo mismo. Entre un hub y un switch, lo mismo. Entre un hub y una PC, cable directo. Entre un switch y una PC, cable directo. Esta es la configuración más común, la que todos nos conectamos cuando utilizamos switches. La mayoría de la nomenclatura a nivel de emuladores o diseños de redes utiliza una línea continua para el cable directo y una línea segmentada para el cable cruzado. ¿Dónde se utiliza el cable cruzado? Cuando vamos a conectar dos PCs directos. ¿No? Un cable cruzado. Cuando vamos a utilizar una conexión entre dos routers, entre dos hubs, entre dos switches o entre un router y una PC.
podemos utilizar una PC para configurar el router. Entonces necesitamos utilizar un cable cruzado. ¿Está claro? Esta grafiquita lo tienen, está en el Classroom para que se aprendan dónde se utiliza qué. Ya saben la diferencia de utilización y lo más fácil para fabricar un cable cruzado, un extremo A y el otro extremo B ya tienen cruzado. Para el directo, ambos extremos A o ambos extremos B. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ingeniero, una duda. Bueno, en la parte donde nos indicó que, bueno, ahora los dispositivos, bueno, las tarjetas ya realizan internamente, se podría decir, este proceso de, digamos, si se tiene el cable cruzado, Ujú. o sea, ¿se utiliza siempre o es necesario utilizar el cable cruzado, Inge? No simplemente sería uno directo y, bueno, como las tarjetas hacen ese trabajo, evitarse tal vez eso, Inge, o eso sería mi duda, Inge. Bueno, en realidad, por comodidad puedes utilizar cables directos por todo lado y la tarjeta que haga su trabajo. Pero te puedes topar con que una de las tarjetas no tiene esa característica, es antigua. Entonces vas a tener dificultades. Por eso les decía, es mejor conocer cómo se fabrican estos tipos de cables y cuál es su uso para adecuadamente utilizarlos. Y no confiarnos en que la tarjeta lo va a volcar, no hay problema, y coloco cualquier cable y va a funcionar. Eso no es técnico, ¿verdad? Eso lo va a hacer cualquier usuario que no tiene menor idea de cómo funcionan las cosas. Pero ustedes no. Ustedes van a ser técnicos. En el sentido de saber la ciencia por detrás de lo que están haciendo. Entonces, donde tengan que usar un cable cruzado, mejor utilicen un cable cruzado. Donde tengan que usar un cable directo, mejor utilicen un cable directo. Y esto va a ser importante en el diseño. Cuando yo les dé tareas hechas para Packet Tracer, vamos a suponer en eso, tienen que utilizar el cable correcto. Porque igual el Packet Tracer funciona, por si acaso. Si yo le pongo otro cable, va a funcionar. Por la autoconfiguración, se está adaptando. Pero es importante conocer dónde usar qué. Es muy importante. ¿Qué más? Perfecto, Inge, gracias. Ok, ¿qué más? ¿Dudas? Con esto habríamos revisado la parte de par trenzado. Vamos a dejar fibra óptica para el día de mañana. Entonces tenemos par trenzado que primeramente se ha hecho para poder reemplazar la topología en bus de una topología en estrella. Pero para eso se ha tenido que reemplazar o cubrir las ventajas y cubrir las desventajas que tenía el cable coaxial. Hemos dicho que la trenza en los pares elimina el ruido electromagnético de los dos hilos en paralelo que tenía el cable coaxial. Y también con las corrientes diferentes que se colocan en cada par, se está eliminando el problema del ruido electromagnético. Llega a 100 metros, lo que el coaxial llegaba a 185 entre dos extremos, con 100 metros en cada uno de las líneas, tenemos 200. Si vemos, ¿dónde está nuestra topología? No, superior a nuestra topología. Vamos a poner topología estrella. Estrella, por ejemplo. En esta topología, aquí tenemos 100 metros y aquí tenemos 100. Tenemos 200 metros de máquinas. Hemos superado los 185, porque era 200 en teoría, ¿se acuerdan? 185 en la práctica de coaxial. Con esto estamos haciendo en la práctica 200. Entonces, fíjense cómo esta nueva tecnología de alguna manera ha mejorado lo que era coaxial y ha eliminado su principal desventaja, costo de mantenimiento, que se corte un lado y que se afecta a toda la red. Con esto tenemos una mejor red Ethernet, que todavía sigue siendo broadcast. Ha cambiado a Unicast cuando era el rendimiento de switch. Tenemos varias categorías. Las categorías tienen que ver con el trenzado y el diámetro del hilo, y para esto se han ido adaptando también conectores. RJ45 hasta las 6 más o menos, aún hasta las 7 soporta, pero la RJ49 para los otros, donde vemos la diferencia entre la forma del conector, ¿no? El extremo final del conector, no es otra cosa. Que tenemos saltado para los que son cables más gruesos y lineal para los cables delgados. Luego tenemos categoría estándares. Sabemos que se manejan 4 pares de color. Los estándares son la TIA 568A o la TIA 568B.
y estos nos permiten de alguna forma diferenciar si un cable que se va a utilizar es un cable cruzado o un cable directo. Sabemos bien para qué se utiliza un cable cruzado, sabemos bien para qué se utiliza un cable directo, y con esto tendríamos terminado la parte del tema. No se olviden UTP, STP, FTP, de acuerdo al ambiente que utilicemos. ¿Preguntas? Disculpe, ingeniero, con respecto al CCNA, a los que hemos tomado el curso,